El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Mario Lemus y esto es El Baúl de Pesqueira. Los invitamos a quedarse con nosotros. El día de hoy continuaremos con la tercera parte de nuestro programa de Miguel de Cervantes. Para comenzar tenemos a Jorge Lares, quien nos hablará sobre la vida de Cervantes. El Baúl de Pesqueira guarda información y datos relevantes y curiosos de gran interés. Y hoy la presenta a través de Cajita de Madera. Miguel de Cervantes Saavedra nació presumiblemente el 29 de septiembre, día de San Miguel, de 1547 en Alcalá de Henares, España. Solamente se conserva el acta bautismal, fechada el 9 de octubre de 1547. Fue hijo de Rodrigo Cervantes, un humilde cirujano, y de Leonor Cortinas. Miguel de Cervantes fue el cuarto de 7 hijos. Debido al mantenimiento de su numerosa familia, Rodrigo Cervantes viajó por diversas partes de España tratando de encontrar mejor fortuna y para el año de 1552 fue encarcelado por sus deudas en Valladolid. De las primeras 2 décadas de la vida de Miguel de Cervantes se sabe poco. Las noticias que se tienen de él datan de 1569, cuando contaba con 23 años, ya que se sabe que asistió al estudio de la villa regentado por Juan López de Hoyos. Este último publicó en 1569 un libro sobre la enfermedad y la muerte de la esposa del rey Felipe II, Isabel de Valois, en el que incluyó 4 poemas escritos por Cervantes. Ese mismo año huyó a Italia debido a una riña donde su adversario no quedó muy bien parado. En Italia sirvió en la casa del cardenal Julio Acquaviva. Con él viajó por varias ciudades italianas hasta que al final decide enlistarse en la compañía de soldados del capitán Urbina, comenzando así su vida militar. Una de las batallas más importantes en las que participó fue en la de Lepanto, contra los turcos, en octubre de 1571. En ella fue herido de gravedad en la mano izquierda por un arcabuzazo que, aunque no lo dejó manco, hizo que perdiera la movilidad de esa mano. Continuó en activo hasta 1575, año en el que sucedió su cautiverio en Argel, al lado de su hermano Rodrigo. Durante su cautiverio trató de escapar en repetidas ocasiones sin éxito alguno, siendo al final rescatado, junto a su hermano, por los frailes trinitarios en 1580. A pesar de todo lo sucedido durante su carrera militar y su cautiverio en Argel, sus servicios no fueron recompensados a su vuelta a España. En 1584 se casó con Catalina de Palacios, de la cual no tuvo hijos. Su única hija, Isabel de Saavedra, nació de una relación con Ana Franca de Rojas en 1582. Dicho matrimonio no funcionó y 2 años después se separa de su esposa. En 1585 se publica su primera obra, La Galatea. En la segunda mitad de la década de los 80 del siglo XVI, consiguió varios empleos como comisario de provisiones de la Armada Invencible, comisario de abastos de los barcos reales, trabajos no exentos de problemas que lo llevaron a prisión más de una vez. En 1590 trató de que la corte le concediera un puesto vacante en las Indias, petición que fue rechazada. Después, y pese a los planes que tenía, en 1592 con un empresario en comedias, el 19 de septiembre de ese año fue llevado a la cárcel por haber requisado trigo sin tener derecho a hacerlo, frustrando con ello los planes que tenía con dicho empresario.
Otro encarcelamiento se llevará a cabo en la ciudad de Sevilla en 1597, en la que probablemente comenzó a escribir o a concebir El Quijote. Es aquí donde su carrera como dramaturgo surge y empieza a despuntar, no sin la competencia de Lope de Vega. En 1605 aparece la primera parte de Don Quijote. En 1613 aparecen sus novelas ejemplares. En 1614 Viaje al Parnaso. Y en 1615 la segunda parte del Quijote. De manera póstuma se publicará la novela Los trabajos de Pérsiles y Segismunda en 1617. Miguel de Cervantes falleció en Madrid un 22 de abril de 1616. Para el Baúl de Pesqueira, Jorge Alfonso Lares Miranda. Ahora presentaremos la canción de Mago de Oz, Molinos de Vientos, que hace una alusión a una conversación de Sancho Panza y el Quijote. rectificar. Si puedes definir el odio o el amor, amigo, qué desilusión. No todo es blanco, negro, es gris, todo depende del matiz. Busca y aprende a distinguir. La luna puede calentar y el sol tu noche sacurar. Los árboles mueren de pie. He visto un manantial llorar al ver sus aguas sin el mar. Bebe tanto, sueña, siente que el viento
Para finalizar tenemos a Jorge Lares, quien nos hablará de Cervantes en la cultura popular. El transcurrir del tiempo a través de nuestro reloj de arena solo se detiene para hablar de los protagonistas que han hecho historia. La vida y obra de Cervantes, a consecuencia de su impacto y legado cultural, ha inspirado no solamente a otros literatos, sino que también lo ha hecho con una gama más amplia de artistas, entre los que se encuentran pintores, escultores, músicos, directores de cine, dibujantes, entre otros. La obra de Cervantes ha sido adaptada a otras expresiones artísticas en países como Estados Unidos, Rusia o Japón. Aquí daré un repaso a la vida y obra de Cervantes en otras artes y medios. Primero comenzaré con su vida. La vida de Cervantes, a diferencia de su obra, y básicamente el Quijote, no ha sido demasiado explotada en diversos medios. En el cine destacan el film de 1968 titulado Cervantes, dirigido por Vincent Sherman. La película, de producción española, francesa e italiana, toma a modo de aventura histórica la juventud de Cervantes. Otra película es la adaptación fílmica del musical El hombre de la Mancha, dirigida en 1972 por Arthur Hiller en Estados Unidos. La película trata de cómo Cervantes, arrestado en un calabozo de la Inquisición, cuenta la historia del Quijote a unos presos. En 2007, Inés París dirigió la comedia romántica Miguel y William, en la cual Miguel de Cervantes y William Shakespeare se conocen, acuerdan morir el mismo día y se enamoran de la misma mujer, la cual trata de que ambos escritores se unan y escriban una obra. En el cine animado encontramos Las aventuras de Don Quijote de 2010, dirigida por Antonio Surera. Cuenta la historia de un ratón que vive en la casa de Cervantes y le encanta la obra que está escribiendo, que es el Quijote. A su familia le cuenta todas las noches dicha historia. En la televisión la vida de Cervantes también se ha versionado. En 1981 en España se llevó a cabo una miniserie de 9 capítulos titulada Cervantes, la cual narra la vida de Miguel de Cervantes, creada por Eugenio Martín. En 1983, el director Alfredo Castellón realiza una película para televisión titulada Las gallinas de Cervantes. En ella se describe la relación de Cervantes con su esposa. Para este 2016 se espera la realización de la película para televisión Cervantes contra Lope, en la que se abordará la relación de amistad y enemistad que unía a ambos escritores. En la pintura sucede algo muy singular. Existen varios retratos sobre Cervantes, mas ninguno de ellos fue realizado en vida. Todos se basan en la descripción que hizo de sí mismo en el prólogo de sus novelas ejemplares. Entre todos destaca un retrato atribuido a Juan de Jáuregui, ya que Cervantes afirmó que él había hecho un retrato suyo. Sin embargo, ni ese ni ningún otro cuadro existente de Jáuregui se ha podido demostrar que es de Cervantes. No obstante lo anterior, se han realizado diversos monumentos y bustos de Cervantes. Con motivo de los 300 años de la muerte del escritor, en 1916, se llevó a cabo un concurso en España con la finalidad de elegir al mejor proyecto de monumento conmemorativo que se realizaría en la Plaza España. El proyecto ganador fue el del arquitecto Rafael Martínez Zapatero y el escultor Lorenzo Culaut Valera. Fue inaugurado en 1929. En él aparecen las figuras de Cervantes y otros personajes de sus obras como Don Quijote, La Gitanilla y Rinconete y Cortadillo,
A través de la geografía de España se encuentran varios monumentos y bustos en honor al escritor. Por ejemplo, el monumento a Cervantes en Plaza de las Cortes de Antonio Solá o la estatua de Cervantes en la Biblioteca Nacional. En el renglón de la música, el cantante español Serafín Zubiri incluyó en su disco de 1992, Te veo con el corazón, una canción titulada Miguel de Cervantes, en la que hace referencia a la batalla de Lepanto y al Quijote. En el teatro musical, Cervantes fue personaje en El hombre de la Mancha, estrenado en Estados Unidos en 1965. En el teatro, Narciso Serra le dedicó 2 obras a Cervantes, El loco de la Guardilla de 1861, en la que todos lo creen loco por los ataques de risa que tiene mientras escribe El Quijote. Y la continuación fue la obra El bien tardío de 1867, en la que se habla de su muerte. En el género de la zarzuela destacan El manco de Lepanto de 1861 de Rafael Aceves, en la que se relata el cautiverio en Argel. También aparece como personaje en la zarzuela de 1925 El huésped del sevillano. Aunque no es el personaje principal, esta zarzuela hace guiños que nos remiten a sus obras. En La venta de Don Quijote de 1902 se relata cómo Cervantes fue observador de la locura de Alonso, inspirándose en él para escribir su obra. En la literatura, Cervantes aparece como personaje en la saga de novelas Los Pardallán, elaborada por el escritor francés Michel Sébaco en 1902. Aparece en La posada, donde se aloja el caballero de Pardallán en su viaje a España. El escritor Luis García Jambrina realizó una novela de Cervantes titulada La sombra del otro, en la que a través de datos verificables y conjeturas construye el relato de la vida del escritor. Otra novela fue la de Alfonso Mateo Sagasta titulada Ladrones de tinta, en la que se aborda la publicación del Quijote apócrifo de Avellaneda y tratan de descubrir la verdadera identidad de este último. También Cervantes aparece como personaje en la novela del escritor español Luis Seco, Rojo amanecer en Lepanto, publicada en 2011. La obra de Cervantes es aún más adaptada en diferentes formatos, en especial El Quijote. En la industria fílmica se cuenta con varias películas adaptadas, inspiradas o con los personajes del Quijote, desde el corto francés de 1898 hasta la adaptación china de 2010. En el renglón de la animación japonesa también hizo su aportación. En 1980 se emitió el anime Tsukoke Nai Don de la Mancha, dirigido por Kunihiko Yuyama. Es una adaptación libre de la obra, la cual constó de 23 capítulos. Don Quijote ha inspirado a grandes músicos en diferentes géneros: ópera, zarzuela, música sinfónica, música de cámara, teatro musical y música popular. En la ópera del siglo XVIII al siglo XIX, El Quijote fue adaptado de manera cómica, jocosa, y en ocasiones las obras inspiradas en él se consideraron obras menores. En este periodo cabe destacar las óperas The Comical History of Don Quixote, 1694-1695 de Henry Purcell, la tragicomedia en 5 actos Don Quijote en Sierra Morena de 1719 de Francesco Bartolomeo Conti, la ópera bufa de Niccolo Piccinni Don Quijote de 1770, la comedia en un acto de Salieri de 1771, la ópera en 2 actos de Manuel García de 1826 y la tragicomedia en 3 actos de 1897 Don Quijote. Las mayores adaptaciones de la obra de Cervantes en la ópera comenzaron en el siglo XX. Son mundialmente reconocidas la comedia heroica en 5 actos de Jules Massenet, Don Quijote, de 1910,
y el retablo de Messier Pedro de Manuel de Falla. En la música sinfónica encontramos la aclamada Don Quijote, 1896-1897, de Richard Strauss. En este poema sinfónico titulado Don Quijote es representado por el violonchelo, mientras que Sancho Panza con la viola. En 10 variaciones, Strauss nos cuenta diferentes pasajes de la novela. El título del poema, Don Quijote, poema sinfónico con un violonchelo principal, opus 35. La danza no ha sido ajena a la obra de Cervantes. El género del ballet, desde el siglo XVII en Francia, donde aparecieron las primeras adaptaciones de la novela cervantina al ballet. Géneros como ballet cómico, pantomima, ópera ballet, comedia ballet o ballet pantomima fueron frecuentes. No obstante, el ballet más señalado fue Don Quijote, con coreografía de Marius Petipa y música de Ludwig Minkus, estrenado en 1869 en Rusia. La trama principal se centra en el episodio de las bodas de Camacho, tema favorito de varios ballets y óperas musicales. El teatro musical cuenta con una de las adaptaciones más representativas de la obra de Cervantes, El hombre de la Mancha, estrenado en 1965 y adaptado al cine posteriormente. El musical cuenta con una de las canciones más reconocidas de los últimos años, The Impossible Dream, versionada por varios cantantes, entre los que se encuentran Elvis Presley, Frank Sinatra, Cher, Susan Boyle e Il Divo. En la música popular son varios los artistas y géneros que han interpretado alguna canción dedicada al Quijote. Julio Iglesias, en su disco Momentos 1982, incluyó la canción titulada Quijote. En su álbum Maganona de 1996, la cantante de Israel Dana International le dedicó la canción Don Quijote. Con el mismo título, el compositor y cantante de country canadiense Gordon Lightfoot le dedicó un tema. En su álbum de 2010, Beautiful Journey, la banda de pop rock de Corea del Sur, FT Island, incluyó el tema Don Quixote Song. En el mismo año apareció el tema Don Quijote de Coldplay, entre otros. Un ejemplo notable es el grupo de rock español Mago de Oz. Publicó en 1998 un disco titulado La leyenda de la Mancha, completamente inspirado en el Quijote. Resalta la canción Molinos de Viento, la cual se inspiró en dicho pasaje de la obra y es una de las más representativas del grupo. En las artes gráficas son varios los dibujantes y pintores que le han dado imagen al caballero de la triste figura. Uno de los ilustradores más reconocidos por sus ilustraciones en libros como La Divina Comedia, El Paraíso Perdido y la Biblia fue Gustave Dore, el cual también ilustró El Quijote. Para realizarlo, Gustave Dore viajó a España para conocer el entorno en el que se movían los personajes de la novela cervantina. Otro ilustrador de la obra cervantina fue Salvador Dalí. Ilustró la primera parte del Quijote, publicada en 1946, así como la realización en 1957 de una serie de litografías para la edición parisina de Don Quijote. El Quijote de Dalí es representado como una figura en rotación sin rasgos humanos. En 1955, Picasso realizó la que pudiera ser la imagen más conocida de Don Quijote y Sancho Panza. En ella vemos las siluetas de Don Quijote y Sancho con un fondo blanco, sin más paisaje que un sol y varios molinos de viento. Resalta la figura de Don Quijote, el cual se encuentra montado en Rocinante y sosteniendo su lanza. En la historieta, el Quijote fue representado por Will Eisner en 2000 y sus personajes fueron utilizados por Francisco Ibáñez en su historieta Mortadelo de la Mancha, perteneciente a la saga Mortadelo y Filemón en 2005. El año 2003 en Japón
Con guión de Kawata Yushi y dibujo de Yukito, salió a la venta el manga de 2 volúmenes de Don Quijote titulado Don Quijote Ureigao no Kisho Sonoai. De las otras obras de Cervantes cabe destacar La Gitanilla, la cual ha sido 3 veces representada en el cine, en 1914, 1923 y 1940. La Ilustre Fregona tuvo una adaptación en 1927 y El Pícaro una adaptación en televisión en 1974. En la pintura destaca Rinconetti Cortadillo con la obra de Manuel Rodríguez de Guzmán de 1858, inspirada en la novela del mismo nombre de Cervantes. Para el Baúl de Pesqueira, Jorge Alfonso Lares Miranda. Por hoy hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Les agradecemos el haberse quedado con nosotros y los invitamos a sintonizarnos en una próxima emisión. Se despide su amigo Mario Lemus y esto es El Baúl de Pesquera, enriqueciendo la historia sonora. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.